La formación del estado de Chiapas, 1786-1825. Pues buenos días a todos. Nos encontramos aquí con el doctor Justus Fenner, director del CIMSUR, UNAM, en San Cristóbal de las Casas. El doctor Justus pues tiene una producción muy interesante sobre un tema que puede ser importante para complementar la información de una exposición que se va a inaugurar el día 12 de septiembre. Buenos días, doctor Justus. Muy buenos días y gracias por haberme invitado. Yo creo que nos podemos tutear, ¿cómo ve? Adelante, yo no tengo ningún problema. Muy bien, pues Justus tiene una producción muy importante. Yo destacaría dos áreas en la vida académica de Justus. Por un lado, una persona que ha rescatado y ha hecho mucho trabajo de archivo, de documentos de archivo. Y por otro lado, su labor como investigador, en el que sobre todo ha abordado temas sobre fronteras, diría yo. Por un lado, la frontera de México con Guatemala, en la zona del Soconusco, sobre la que vamos a hablar hoy, y por otro lado el área Chol, que sería esta otra frontera norte de Chiapas. Sin embargo, como les digo, hoy nos vamos a centrar en el Soconusco. Y un poco a colación de este tema, me gustaría preguntarle o decirle o pedirle a Justus que nos haga una semblanza, digamos, de la zona del Soconusco en la época colonial. ¿Qué características tenía esta región en esta época, digamos, inicial de la presencia de los españoles en el territorio que hoy conocemos como Chiapas? Pues mira, digamos, el detalle es ahorita, en estos momentos, explicar a alguien del día de hoy cómo debe imaginarse una región hace posiblemente 500 años, 400, 300, 200 o menos todavía, ¿no? Entonces, voy a intentar de darles algunas imágenes que permiten, digamos, ver algo como una geografía, la vegetación, la comunicación en esta región. Es decir, lo que cuando uno va hoy al Soconusco, lo que conoce son cafetales, son mangos, son palma africana, son plantaciones, básicamente, ¿no? Es decir, hay una enorme vegetación todavía. Pero lo que hasta los propios soconusquenses han olvidado, que cuando esta zona hace como, digamos, 120 años apenas, realmente se integró a la economía mundial, todavía era básicamente selva virgen. Es decir, con árboles como si nos podemos imaginar la selva en los últimos restos que quedan de ella, más o menos así eran las vertientes de la selva de la Sierra Madre del Soconusco. Mientras en la parte baja eran básicamente planicies húmedas, eran pantanales, ¿se llaman? Creo que sí, no. Zonas pantanosas. Zonas pantanosas, eran los manglares, y esto era la zona donde, en una zona intermedia donde vivía la gente. Es decir, no vivían ni mucho en esa zona húmeda y tampoco en la zona más alta de las montañas, sino en esa zona intermedia al pie de la sierra. Estos eran los lugares donde había una fila de pueblos básicamente indígenas, pueblos que estaban como alineados como una línea que en realidad marca el camino desde el antiguo centro de lo que hoy es México hacia las zonas que hoy son Centroamérica, y donde fluían migraciones también ya en aquel entonces. Nada más que en aquel entonces era más bien de norte a sur, no tanto de sur a norte. Así que la zona del Soconusco conoce las migraciones desde hace mucho tiempo, desde antes de la colonia, durante la colonia, y es una zona de paso, se podría decir, donde había en realidad en la mera zona muy poca población. Es decir, cuando inicia la independencia están calculando entre 11 y 13 mil personas en todo el Soconusco. Y después hay que explicar todavía a qué se refiere todo el Soconusco, porque no es el mismo Soconusco que conocemos hoy. Es geográficamente hablando una zona diferente. Es decir, si estamos hablando de la época colonial, estamos hablando de una zona que viene del río Petacalapa hasta, se puede decir, más allá de la zona de Tonalá, es decir, en concordancia con lo que era en aquel entonces la provincia de Antequera o Oaxaca. Toda esta franja de la costa era el Soconusco. Pero además no todo estaba poblado.
No, había enormes despoblados en realidad, y esto fue uno de los tantos problemas también ya en la colonia y posterior, durante la independencia igual, para la comunicación. Porque había largos trechos donde no había población, donde no había realmente manera de adquirir fácilmente los alimentos, de tal manera que la comunicación siempre era como un problema, se podría decir. Y no era, digamos, la comunicación hacia, digamos, hoy Tapachula, hacia el occidente, es decir, rumbo hacia el centro de México, era mucho más difícil que la comunicación hacia el sur, hacia lo que hoy conocemos como Guatemala. Entonces, eso es un aspecto que después también tiene importancia en ciertos momentos de la independencia, del por qué deciden, digamos, bueno, mejor parte de Guatemala, ¿no? Y no tanto, tal vez, parte de México, que es realmente aumenta la complicación, la comunicación y la resolución de problemas que ellos traían. Y en cuanto a su economía, ¿cuáles eran los productos que se cultivaban? Porque siempre que pensamos en el Soconusco, pues pensamos en el cacao, ¿no? Cacao. Pero además, pensando un poco en lo que decías, para cultivar cacao no necesitamos talar árboles, porque el cacao vive debajo de los árboles, ¿o estoy yo muy equivocada? Bueno, por lo menos no es una plantación o un cultivo totalmente expuesto al sol. Ya hay muchos, es un cultivo mezclado con otros árboles. Eso no le afecta tanto al cacao. Pero, digamos, hablando de la economía, obviamente el cacao famoso porque llegaba hasta como un tipo de dote hasta la Casa Real en España, que le gustaba tanto de que hasta incluso lo había puesto como todo el Soconusco como una zona más bien bajo el control directo de la corona y no tanto bajo control de la audiencia. De tal manera que ellos definieron quién va a ser aquí el gobernador, porque era una gobernatura, ¿no? Hasta por lo menos 1785 o 6, ¿no? Y entonces, pero el cacao no era lo único. De lo que sí había aparte, que eran como islas dentro de esta densa selva, eran los hatos. Es decir, fincas o haciendas ganaderas, donde el ganado andaba libre y donde, según los reportes que todavía existen, había miles de ganados en cada uno de ellos, y esto era una buena parte de la riqueza de esta región, nada más que esta riqueza estaba muy, muy concentrado en una media docena de familias, de tal manera que en realidad la mayoría de la población del Soconusco no se beneficiaba de esto, sino vivía de la pesca, vivía de producir cal en zonas cercanas para la construcción, vivía de actividades agrícolas del día al día, del maíz, frijol, como lo conocemos en muchas partes. Es decir, si están hablando de la riqueza del Soconusco durante la época colonial, están hablando de la riqueza de unos pocos, ¿no? Exacto. Sí, y en ese sentido creo que es importante también señalar esto que tú dices, ¿no? Que el Soconusco durante este periodo fue un territorio, digamos, que estaba adscrito directamente a la audiencia de Guatemala, a la corona española. Quizá por eso algún dato que siempre también se habla mucho aquí en Chiapas, por eso a lo mejor Francisco de Saavedra pidió que le dieran la gobernatura del Soconusco, ¿no? Sí. Sobre todo porque, bueno, pues sabemos que allí se cultivaba cacao que era específico para mandar a España, ¿no? Sí. Y que era un cacao que el que lo tomaba era el rey y su familia. Entonces creo que esto es importante porque se me hace que este factor también a la larga va a provocar que el Soconusco durante unos años esté separado tanto de Guatemala como de Chiapas, ¿verdad? Sí, se sentían, siempre había un cierto aire que somos otra cosa. No somos ni del uno ni somos del otro. Pero efectivamente, al fin y al cabo, si vemos las relaciones directas o concretas, había más relación hacia el occidente de hoy Guatemala, es decir, Quetzaltenango, lo que hoy es Retaluleu, San Marcos, pero también hasta la ciudad de Guatemala, de antigua Guatemala. Pero esto, digamos, sigue siendo un factor de discusión. ¿Qué tanto realmente este hecho haya influenciado en decisiones que ellos tomaron en el momento de la independencia? Sino, como todos sabemos, digamos, la opinión no era uniforme.
sino había unos que sí querían la adhesión nuevamente a Guatemala, ¿no? Y había igual los que estaban diciendo, no, para nada, nosotros queremos ser parte de Chiapas y con Chiapas de México. Y el componente poblacional, porque pues, hablabas de los indígenas, de los pocos hacendados, digamos familias hacendadas que controlaban este territorio económicamente, pero también había un componente muy importante de población negra, mulata y parda. Sí, definitivamente. Ya desde casi principios de la colonia era pues la mano de obra que, según el criterio de los españoles, aguantaba mejor los trabajos en este clima. Entonces ellos sí habían importado esclavos de África y la población indígena estaba, sí, también trabajando obviamente en parte por lo menos en actividades que estaban organizados o controladas por el minigrupo de los ladinos o españoles. Pero ellos se concentraban básicamente en esto, lo que eran los antiguos pueblos, que los nombres que hoy conocemos no necesariamente coinciden con los nombres que van a encontrar en los documentos coloniales. Hubo cambios, hubo reubicaciones, nuevos nombres, pero básicamente la población, si estamos hablando de la época independiente en adelante, es básicamente de descendencia azteca, se puede decir, del centro del país, y población MAM, es decir, una población indígena que no solo en el Soconusco, sino todo el occidente de Guatemala también es básicamente población MAM o en cierta competencia con la población quiché, ¿no? Pero esto era en buena medida la población en los pueblos donde se puede decir como la relación entre indígenas y ladinos y españoles en cuestión numérica era como de 5-1. Es decir, por cada 5 indígenas había un español o ladino, ¿no? Pero hay un caso específico donde, por ejemplo, hablando de los esclavos o de los descendientes de los esclavos, Ayutla, que ustedes conocen hoy como Tecunumán, como la ciudad fronteriza de hoy Guatemala, era un pueblo negro. Su población básicamente eran descendientes de los esclavos de la región. Y esto se mantuvo durante buena parte todavía del siglo XIX. Y bueno, llegó 1786 y de repente el Soconusco queda integrado en la Intendencia de Ciudad Real, es decir, queda integrado con una cabecera de pueblo de españoles que era San Cristóbal, ¿no? Ciudad Real en aquel momento, y empieza la historia común, digamos, con el territorio compartida y no común. Sí o no. con la Depresión Central, con los Altos de alguna manera, en un intercambio también de mano de obra, en un intercambio de productos, en algunos casos, aunque la comunicación siempre fue difícil, ¿verdad? Por las cuestiones de las montañas. Es decir, si vemos, digamos, en 1786, cuando se degrada, se podría decir, la provincia de Soconusco o la gobernatura de Soconusco a subdelegación de la Ciudad Real, pues era por el hecho de que la economía había decaído, que en realidad no había ni gente dispuesta a asumir el puesto de gobernador o después de subdelegado en esta región, porque no rendía. Es decir, una crisis sobre todo del cacao, ¿verdad? Del cacao y básicamente del cacao. Y esto hacía de que el gobierno tomó la decisión, vamos a unir los dos partes del antiguo imperio colonial de ultramar y unirlos en lo que eran las Chiapas, es decir, Soconusco, la parte de Ciudad Real y la parte de Tuxtla. Y entonces esto fue una creación que en realidad tardó mucho tiempo en llevar frutos, porque en realidad era más problemático durante muchos años esta nueva constelación que benéfico para ambas partes.
porque ni desde Ciudad Real había una comunicación eficiente o rápido hacia el Soconusco y obviamente viceversa tampoco. Para darles una idea, por ejemplo, lo que fue muy importante después de la independencia, cuando ya se forman dos naciones soberanas, Guatemala o Centroamérica, o Provincias Unidas de Centroamérica de un lado y la joven República de México del otro, la comunicación fue por vía de Guatemala. Imagínense lo que una nación soberana que pretende de no soltar mucha información sobre lo que sucede en su parte, no quiere es de que información fluye por partes externas, ¿no? Entonces, la comunicación tenían que subir desde Tapachula, en este caso, o de Huixla, y cruzar una parte que hoy queda cerca de Motocintla, buscándole caminos hasta el río Dolores, y de ahí pasando rumbo hacia Zapaluta y Comitán, y de ahí a San Cristóbal. Esto era un enorme riesgo, y México nunca le gustó esta alternativa. Entonces tenían que la otra alternativa era pues ir por toda la costa, cambiar el correo en la zona de Tonalá, entregarlo a otro que sí lo subía hasta Tuxtla y de ahí a San Cristóbal, y eran entre 10 y 12 días para una comunicación, una carta. Sí, era algo de información que tenía que llegar allá. Bueno, ese es un aspecto nada más, porque la comunicación antes, regresamos un poco a la colonia, cuando Soconusco estaba, digamos, administrativamente más cercano a Guatemala, Guatemala era el centro. Guatemala era donde estaban los poderes y donde se podían tomar decisiones. Sea esto respecto en cuestiones de justicia, en cuestiones de tierras, que eran realmente cuestiones muy importantes para todas partes de este imperio. Pero cuando se cambian a la administración y ser parte de lo que son los Chiapas, Ciudad Real o después Chiapas, 10 días también tardaban en llegar a San Cristóbal solo para toparse con un gobierno local que no tenía las mismas facultades que el gobierno en la ciudad de Guatemala. Tendrían que haber ido, o deberían haber ido, hasta la Ciudad de México para tener el equivalente en la categoría de la toma de las decisiones que tuvieran antes en la ciudad de Guatemala. Así que estos son factores muy importantes porque había constantemente grupos que caminaban y buscaban soluciones a ciertas cuestiones jurídicas o de pleitos, conflictos, etc. Y si estaban tan lejos, era difícil. Sí, era difícil. La formación del estado de Chiapas, 1786-1825.